las 12 minutos. Sean bienvenidos. Me da mucho gusto recibir a Rafael. Es una bendición poder tenerle, conocerle. Tenemos un aprecio muy grande por nuestra hermana Marta. Que Dios bendiga su vida, varón. Es su hijo, ¿verdad, Santiago? Dios te bendiga, Santiago. Sean bienvenidos hoy para estar aquí. Estamos para servirles y vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a el libro de Josué, capítulo 1, hermanos. Si bien es cierto, estaremos estudiando particularmente los versos 8 y 9, vamos a leer desde el principio, hermanos, desde el verso 1, Josué 1:1. Y vamos a leerlo alternadamente, iglesia, por favor. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, su hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Nilo hasta el toda la tierra de ustedes, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate sinceramente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual prometiste a tus padres que la diera a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de noche entrarás también, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todos, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos una vez más abrir tu palabra, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos nuevamente en este año que inicia, Señor, para abrir tu palabra, para meditar en ella y recibir de tus mandatos y de tu consejo, Señor. Edifícanos, Dios, por favor. Edifícanos con tu palabra para iniciar este año de la mejor manera, siendo enseñados e instruidos por ti para tu gloria. Señor, sin la asistencia de tu Espíritu Santo no sería nada de esta reunión, ni tampoco de la predicación. Por ello te pido que tu Espíritu me ayude, que me guíe para trazar correctamente tu palabra. Gracias, Señor, te damos, oramos esto en Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, por favor. Recién vamos dejando un año atrás, ¿no es cierto? Unos días atrás acaba de terminar el año 2024, que seguramente trajo cosas buenas y algunas no tan gratas, ¿verdad? Tal vez hubo logros en su vida el año anterior, el año que pasó, pero también seguramente hubo algunos tropiezos. En otros casos, tal vez el año que termina, estuvimos enfermos, trajo enfermedad para algunos, pero también para otros, también trajo sanidad.
Seguramente en este año que termina hubo retos en su vida. Para nosotros como creyentes, retos que incluso pudieron llegar a probar nuestra fe. Ahora estamos iniciando prácticamente un año nuevo. Y como cada año que inicia, hermanos, sabemos que las personas tienen propósitos. Cada año sucede. Cada año hay nuevos deseos, nuevas metas de tipo laboral, académicas, económicas. Pero para nosotros como creyentes también debe de haber, hermanos, deseos, anhelos, propósitos espirituales como creyentes. En general en la gente hay buenos deseos, buenas intenciones para que el año que inicia les vaya bien y poder tener un año próspero. Tenemos aquí, hermanos, lo que le dijo Dios a Josué para que le fuera bien en una tarea muy grande, muy difícil. Era un gran desafío en la vida de Josué. Es una enseñanza y unas palabras que Dios da a Josué al inicio de ese reto para aplicarlas en su vida, pero también en la vida de nosotros para que nos vaya bien. No solo en este año que inicie, escuche, sino que nos vaya bien a lo largo de toda nuestra vida. Y este ir bien no significa que no vamos a tener problemas, que no va a haber enfermedades, que no vamos a pasar por enfermedades, estrechez, por problemas. Van a venir, hermano. Sabemos. Dice la palabra que en la vida tendremos aflicción, ¿no es cierto? Pero que debemos confiar en el Señor. No sé qué ha pasado hoy en su vida, en su familia, al término de este año. Usted lo sabe. Pero sí, hermano, como creyentes, hay palabras de Dios para nosotros que trae aliento y ánimo, como lo trajo a la vida de Josué. Por eso el título de hoy, hermano, no lo podemos ver para los que anotan. Lo voy a subir cuando esté la grabación y los puntos que vamos a ver hoy. El título es el siguiente: y así harás prosperar tu camino. El título es: y así harás prosperar tu camino. Hoy vamos a ver 4 mandatos, hermano, 4 órdenes de Dios que traen bendición a nuestra vida para este año que inicia. 4 mandatos que traen bendición a nuestra vida en este año que inicia. Hay muchos más mandatos, hermano, pero hoy el Señor me llevó a que estudiáramos esta porción de la Escritura. El primer mandato es que como creyentes no debemos apartarnos de la palabra de Dios. No debemos apartarnos de la palabra de Dios. Número 2, que debemos de meditar en ella y obedecerla. Número 3, el Señor nos manda a ser esforzados y valientes. Y número 4, el Señor nos manda a no temer ni desmayar, hermanos. No apartarnos de la palabra, meditar en ella para obedecerla, esforzarnos con valentía y no temer ni desmayar. Ahora, ¿cuál es el contexto, hermano, de la porción que acabamos de leer? ¿Cuál es el contexto aquí en este primer capítulo del libro de Josué? Bueno, debemos recordar que el pueblo de Israel había llegado prácticamente a la frontera de la tierra que fluía leche y miel, a la tierra prometida, a Canaán. Y para esto ya habían pasado por el Mar Rojo, habían pasado el éxodo en el desierto y habían recibido la ley en el monte Sinaí. Y fueron cruzando el desierto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida. A estas alturas, como leímos en los primeros versículos, Moisés ya había muerto. Ya había muerto. Y su sustituto estaba listo, estaba preparado por Dios. ¿Quién fue su sustituto, hermanos? Josué. Estaba listo, preparado por Dios para ese gran desafío de llevar a su pueblo, ¿sí?, a una tierra nueva. Era una nueva etapa en la vida de Josué. No sabía lo que le esperaba. Como hoy no sabemos lo que nos va a esperar el año 2025. No lo sabemos. Dios lo sabe. Josué no sabía qué le esperaba, pero algo era seguro. Un factor era seguro en la vida
y en el sentir de Josué. Él tenía temor. Él tenía temor, tenía miedo a lo que había de enfrentarse. Por ello Dios trae aliento y trae ánimo a Josué para que siga adelante, para que todo lo que él haga sea prosperado y le vaya bien. ¿Usted quiere, yo le pregunto esta tarde, usted quiere ser prosperado y que le vaya bien a partir del año que inicia, hermano? Si en verdad lo quiere, mire, el Señor nos dice cómo hacerlo. La palabra de Dios nos guía y nos da consejos como nadie, hermano, para que nuestra vida sea una vida próspera, hermanos. Y no es hablar de dinero, no es hablar de dinero exclusivamente, ¿sí? Ojo con esto. Y para que nos vaya bien, ¿qué hay que hacer? Hay que cumplir con los mandatos que Dios nos enseña hoy. Y número 1, el primer consejo de Dios, no pierda de vista que es el consejo de Dios a Josué y a sus hijos, es no apartarnos de la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué, hermanos? Este libro de la ley. Una pausa ahí, hermanos. Vamos a ir desmenuzando la escritura, vamos a ir profundizando y meditando en ella. Y dice ahí nunca. Es decir, de ningún momento, en ningún modo, jamás se apartará. Ese apartar es dejarla, separarse, quitar de tu vida, de tu boca, dice ahí. Significa que no se aparte, siempre proclámala, siempre comparte la palabra que hay en este libro de la ley. Para Josué, hermano, era la Torá, lo que se conocía hasta ese momento. Para nosotros, hermano, es la palabra de Dios, la que ya está revelada, lo que usted tiene en su mano. Que no se aparte la palabra de Dios. El consejo que Dios le dio a Josué, para que pudiera iniciar su tarea de llevar a su pueblo a la tierra prometida, es que no se apartara de su palabra, sino por el contrario, que se aferrara a ella con todas sus fuerzas. Yo no sé si algunos de ustedes tal vez recuerdan la primera vez que les regalaron una Biblia. Tal vez en algunos casos la guardamos, ¿no? Y no la abrimos tal vez después de muchos años. O tal vez usted la intentó leer y no entendía nada, y se le hacía un libro muy grueso, de muchas letras, hasta aburrido. Pero cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo, cuando Él vino a nuestra vida, hermanos, encontrando a lo que se había perdido, entregamos nuestra vida al Señor, hermanos, ahora podemos entender que este libro es vida, hermanos. Ahora podemos entender que este libro es algo maravilloso, hermanos, del cual ya no podemos, y nos da la orden Dios de no apartarnos jamás de él. Es la palabra de Dios que trae sentido a nuestra vida, hermanos. Ahí encontramos sentido. Ahí encontramos respuesta de cuál era el propósito de Dios para nuestra vida. Aquí encontramos el entendimiento por qué hay sufrimiento. Aquí encontramos el entendimiento de quién es el Dios verdadero. Aquí encontramos la forma de cómo una persona puede tener la salvación que solo Cristo ofrece. Aquí encontramos muchas cosas. Aquí hemos encontrado la fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa fe que nos ha traído a los pies de Cristo y para tener vida nueva en Él. Es la palabra de Dios que ha traído, reitero, sentido a nuestra vida. Ha traído esa guía a nuestra forma de vida. En ella se expresa la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios, hermanos, trae bendición a sus hijos. Bendita sea la palabra de Dios. Ella nos guía. Ahora podemos entender verdaderamente qué es bueno y qué es malo. No a los ojos del mundo, no a parámetros del mundo, hermano. No a lo que la gente le llama bueno,
sino a lo que Dios le llama bueno. No lo que la gente le llama malo, sino lo que Dios llama como malo y pecaminoso. Nos da discernimiento. Aquí también encontramos el aliento y ánimo en nuestra vida cuando hemos estado, hermanos, quebrantados. También hemos encontrado la exhortación. Ahí en la palabra de Dios encontramos la sabiduría, el consuelo, el aliento, la fortaleza. Este libro tiene poder, hermano, para salvar. ¿Por qué? Porque nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Para saber quién es Él y qué hizo por aquellos que no tienen vida eterna. Este libro, hermano, ha dado dirección a nuestra vida, pero no solo a nuestra vida como creyentes, ha dado dirección a nuestro matrimonio. ¿Cuántos dicen así? Este libro da dirección a los matrimonios. Este libro, hermanos, trae dirección a nuestros hijos. Debe de haber amor por la palabra de Dios en nosotros. Por eso el salmista decía: por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. Acompáñenme al Salmo 119:97, por favor. Hay muchos versículos que expresan, hermanos, en los salmos acerca del amor y del anhelo por escudriñar la palabra. Este es uno de ellos, Salmo 119:97. ¿Lo tiene? Oh, cuánto amo yo tu ¿qué? Tu ley, todo el día en ella. ¿Qué hacía el salmista? Todo el día ella es mi meditación. Escuche, hermano. Si usted quiere iniciar un nuevo año, hermanos, de una manera diferente a la que ha llevado hoy, hermano, con bendición, con entendimiento, con la guía de Dios, usted tiene que apegarse y aferrarse a la palabra de Dios para hacer algo. Meditar en ella. Meditar en ella. Y aquí llegamos a nuestro segundo mandato, hermano. Nuestro segundo mandato que trae bendición a nuestra vida en este año que inicia. Meditar en ella para obedecerla. Muy importante. Retomo Josué 1:8 y ponga ahí un pequeño separador, hermano. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué, hermanos? Meditarás en él, en el libro de la ley. Una pausa aquí. Dice ahí que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, es decir, por el contrario, lejos de que se aparte la palabra de Dios, debes meditar en ella de día y de noche. ¿Qué significa de día y de noche? Pues en todo momento. En todo momento pertinente podemos estar meditando, hermanos. Podemos tener espacios muy ricos en los que el Señor nos bendiga reflexionando en la palabra de Dios. Aprovechar bien el tiempo. Cuando recién, hermano, el Señor tuvo misericordia de mí, le conocí. Alguien me regaló una Biblia de estas azules pequeñitas, ¿las conocen? Por ahí tenemos algunas, las tengo en casa. Si alguien quiere una, acérquese al término y yo se la traigo con gusto, hermanos. Y mire, era algo tan necesario en mi vida, hermanos. Un libro pequeñito, así de este tamaño, hermano. Pero ya había entregado mi vida a Cristo y el Espíritu moraba en mí y empezaba a leer y entender lo que el Señor decía en su palabra. Y allí en el metro, allá en la Ciudad de México,
en los apretones y empujones, hermano, mire, de verdad ahí era algo que Dios sabía que eso no era algo que viniera de mí, era algo que Dios había traído. Yo sé que a usted le pasa, solo estoy narrándole algo que yo viví, pero seguramente a usted le pasó lo mismo hasta el día de hoy con la palabra de Dios. Buscando un momento para estar con Dios, ¿no es cierto, hermanos? Un momento de comunión con Dios. Allá aquí la hermana, miren de qué tamaño es ese librito. Un momento con Dios, hermano. Y era lo más valioso para mí en ese momento, en mi viaje, hermano. Dios hablando a nuestra vida, Dios sigue hablando a su vida hoy, a la gente, a través de la palabra. Por eso dice, es muy importante meditar en ella para obedecerla. ¿Qué es meditar? Una palabra que estamos aquí, tenemos que analizar. Es interesante que meditar significa imaginar, hablar, pero también significa murmurar. Y yo me preguntaba, ¿cómo? Yendo al griego, al hebreo original, decía, ¿por qué significa meditar? ¿Por qué es murmurar? Yo no le encontraba sentido. Pero hace referencia a los murmullos de los hombres antiguos que ellos hacían cuando meditaban en diferentes cosas. Cuando meditaban, es decir, ellos hablaban entre dientes. Hablaban entre dientes al hacer un análisis, un ejercicio, digamos, mental para planificar algo. ¿Usted conoce personas que se hablan a sí mismos o hablan solos? A veces planificamos, ¿no? ¿Qué dice? No, estoy como que pensando en voz alta, estoy analizando, estoy meditando en lo que voy a hacer en la semana, en mi día, voy a hacer esto, ahí necesito esto, y estamos hablando a sí mismo. En ese sentido se refiere a meditar, hermano, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios, le voy a decir lo que no es. Meditar en la palabra de Dios no es leer, por ejemplo, toda la Biblia en un año. Qué bueno que lo haga, aclaro. Qué bueno hacerlo. Todos los años. Tener un plan de lectura de la Biblia. Antiguo, Nuevo Testamento. Salmos, Proverbios. El plan que usted te diga. Qué bueno es. Meditar en ella no es leerla rápidamente en la mañana, después de un café para salir corriendo al trabajo. No es meditar eso en la palabra, hermanos. Es leer nada más. Qué bueno hacerlo. Pero esto es más profundo. El meditar es algo más profundo. Meditar en la palabra de Dios es pensar en ella, hermanos, detenidamente. Meditar en la palabra de Dios es reflexionar en ella. Meditarla en nuestra mente, hermanos, para que llene nuestro corazón. Somos lo que hay en nuestro corazón. Hablamos lo que hay en nuestro corazón. Actuamos según lo que hay en nuestro corazón. Si meditamos en la palabra y la atesoramos en nuestro corazón, nuestra vida va a ser transformada. Meditar en ella es eso, hermano. Es detenidamente reflexionar en ella, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y observar detenidamente lo que Dios enseña ahí. Lo que Dios enseña ahí. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Es Dios hablando de nosotros. El Señor nos ordena meditar en la palabra de Dios con un propósito, como lo tuvo Dios con Josué. Y retomo Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él, en el libro de la ley, está, ¿qué, hermanos? Escrito. El propósito por el cual Dios ordena que meditemos en la palabra de Dios es para que guardes y hagas, le dijo a Josué, conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes. ¿Qué es guardar? Lo hemos visto muchas veces esta palabra. ¿Qué guarda uno con cierto celo, hermano?
¿No guarda nada usted? Documentos valiosos, algo valioso, tal vez alguna joya, qué sé yo, ¿no? Dinero, algo preciado, a lo mejor un regalo. Lo guarda con celo, con protección, a manera de atesorarlo con cuidado, ¿no es cierto? En ese sentido es guardar. El Señor nos está mandando a que atesoremos con cuidado que la palabra de Dios y hagas, es decir, que actúes, que cumplas, que obedezcas conforme a todo lo que hay escrito en ella. Meditamos para entender detalladamente lo que Dios nos ordena y obedecer lo que Él nos pide. Amén, iglesia. De eso se trata la vida cristiana. El cristiano debe vivir de esta manera, meditando y obedeciendo la palabra de Dios. Josué no solo necesitaba leer la palabra de Dios, sino que debía tenerla en sus labios, como ya lo leímos. Nunca se apartará de tu boca. Y no solo debía de tenerla en sus labios, sino también tenerla en su mente. Por eso dice, de día y de noche meditarás en él. Y no solo debería tenerla en sus labios, tenerla en su mente, sino tenía que ponerla en práctica. La vida de los hijos de Dios, los cristianos, es una vida práctica de lo que el Señor nos manda hacer y la manera en que Dios desea que vivamos. Vamos a Santiago 1:22, hermanos. Un libro que estudiamos en su momento. Santiago 1:22, ¿recuerda, hermano, el título de nuestra serie? Hacedores de la palabra. Así es, ser hacedores y no solo oidores, ¿verdad? Dice Santiago 1:22, hermanos. Estamos hablando que a Josué le ordenó Dios obedecer la palabra en la que meditaba. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si leemos, hermanos, la Biblia por leer y no obedecemos lo que Dios nos manda en ella, nos estamos engañando a nosotros mismos. No se puede llevar una vida y llamarnos cristianos si no obedecemos al Señor. Allí en Santiago 1:25, hermano, dice, mas el que mira atentamente, fíjese bien, hermano, los términos, atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué, hermano? Bienaventurado, ¿en qué? En lo que hace. Es decir, hermano, observamos la Escritura, meditamos en ella detalladamente, ponemos atención, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender y vamos a recibir bendición porque estaremos obedeciendo lo que Dios nos manda en ella. Hermanos, no solo es escuchar la palabra. Usted ahorita está escuchando. Mi pregunta es, ¿estará meditando en lo que Dios nos está hablando hoy, hermano? Porque hay una gran diferencia, escuchar y meditar en la palabra. No solo es escuchar, no solo es venir y recibir la palabra y decir que bueno estuvo el sermón, me gustó mucho, sino el hacer lo que Dios nos haya ordenado. Eso es lo importante, hermanos. Obedecer al que decimos tener por Señor y por Dios. Debemos acudir a la palabra no solo para conocer su contenido, sino lo más importante, para hacer y cumplir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Retomo Josué 1:8, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, una pausa ahí. ¿Está leyendo conmigo esta porción, hermano? Dice, porque entonces, esto es
Importantísimo nuestra enseñanza hoy, hermano. Dice ahí, Dios, está hablando Dios a Josué. Dice, porque entonces, ¿qué significa esto, hermano? Reitero, esto es importantísimo. Porque entonces significa hasta entonces, es decir, solo hasta que no te apartes de la palabra de Dios, hasta que medites en ella todo el tiempo, hasta que hagas lo que ella pide. Entonces continúa Josué 1:8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta que cumplamos con esto, hermanos, podemos recibir esta bendición de Dios. Hasta que cumplamos con lo que hasta aquí hemos estudiado, hermano, hasta ese momento, no antes, no sin omitir lo que Dios nos está pidiendo y ordenando que hagamos. Hasta hacer eso, entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar, hermano. Una palabra importante para nuestro estudio. Hoy hay un evangelio que no es el evangelio de Cristo, el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio de la palabra de Dios, hermano. El Señor Jesucristo no vino a hacernos ricos. El Señor Jesucristo no ordena en su palabra, declara y lo tienes. No. La palabra de Dios nos dice, actúa, obedéceme, y yo te bendeciré en la manera en que Dios lo decida. Prosperar aparece 65 veces en el Antiguo Testamento. Y reitero, no se refiere a éxito financiero, hermano. ¿Sabe esa palabra? Prosperar se refiere a empujar hacia adelante, a tener éxito en lo que estamos haciendo. Sí, apunta a un triunfo, a lograr lo que es bueno a los ojos de Dios. Eso significa aquí prosperar, hermanos. Veamos la gran declaración del salmista sobre aquellos que meditan en la palabra de Dios. Vamos al Salmo 1, por favor. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Salmo 1, del verso 1 al 3. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Viste lo que dice la palabra, hermano? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿quién? De malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que, es decir, por el contrario, ¿qué ha hecho? En la ley de Jehová está ¿qué? Su deleite. ¿Usted se deleita en la palabra de Dios, hermano? Y en su ley, ¿qué hace, hermano? Medita, ¿verdad? De día y de noche. Precisamente lo que pidió el Señor a Josué. Medita de día y de noche. Vean la gran bendición de estudiar y meditar en la palabra de Dios. Verso 3, hermano. Salmo 1:3. ¿Qué va a pasar con esa persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga, ¿qué? Prosperará. Pero entendemos ahora qué es prosperar, ¿verdad? Es empujar, tener éxito, hacer la voluntad de Dios, hacer algo bueno, lo correcto a los ojos de Dios. Eso es prosperidad, hermano. El meditar en la palabra de Dios nos lleva a la bendición de ser prósperos en todo lo que hagamos. Amén, hermanos. Eso dice su palabra. Es más, ya se lo había expresado Dios mismo a Josué. Josué 1:7. Josué 1:7, ahí donde puso su separador, dice: solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué, hermano? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué, hermano? Prosperado en todas las cosas que emprendas, hermano. Dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Hermano, nos apartamos de la palabra de Dios y algo malo pasa en nuestra vida. Malo en el sentido de que no tenemos alimento espiritual, no tenemos dirección de Dios, no tenemos aliento, no tenemos nada, hermano. Vamos a errar en nuestra vida, en nuestras decisiones. Es una advertencia de Dios.
para prosperar en nuestra vida, para que lo que emprendamos, las cosas que decidamos, sean buenas a los ojos de Dios y nos vaya bien. De alguna manera, hermano, en el sentido espiritual, reitero, en el sentido espiritual, esto es un éxito, ¿no? Esto es ser exitoso, seguir al Señor, meditar en su palabra, obedecer lo que Él nos pide. Eso es una vida exitosa en el Señor, hermanos. Hacer su voluntad en esta tierra, a pesar de la corriente contraria. Porque entonces podemos preguntar, ¿quién califica a una persona si es exitosa o no? El mundo la puede calificar. ¿Cómo califica el mundo a alguien que es exitoso? ¿Que tiene qué? Dinero. El dinero no es malo, por supuesto, pero así lo califican. ¿A Dios le interesa el dinero, hermano? No. ¿A Dios qué le interesa en nuestra vida, hermanos? Obediencia. Obediencia, crecer en el conocimiento de Él, reflejar cada vez más en nuestro carácter la vida de Cristo. Eso es lo que le interesa al Señor y lo más valioso. Y debe ser lo más valioso y nuestro interés para cada uno de nosotros. Mira, hermano, la fuente del éxito y prosperidad en este sentido, en el sentido correcto, no es declarar y recibir, hermano. Olvídese de eso. La fuente del éxito y prosperidad espiritual en la vida del creyente, la fuente es Dios. Es tener comunión con Dios y con su palabra. Es obedecer sus mandatos para ser prósperos. Acompáñenme al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3. ¿Usted quiere que le vaya bien este año, hermano? ¿Usted quiere que Dios le respalde? Venga a comunión con Dios y su palabra. Y obedezca. Esfuércese por obedecer lo que Dios nos pide, hermanos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, verso 3 al 5. ¿Lo tiene, hermano? Veintiséis, 3. ¿Alguien necesita que me ayude por ahí, hermano? No hay un problema, ¿eh? Me interesa que estemos todos ahí, hermanos. Segundo libro de las Crónicas, 26, verso 3. ¿Listo? Bien, gracias. Escuche con atención, hermanos. Habla acerca del rey Usías. Dice, de 16 años era ¿quién? Usías. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando comenzó a reinar y 52 años reinó ¿en dónde? En Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿E hizo qué hizo, hermano? Lo recto, escuche bien, hizo lo adecuado, lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios, de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5. Y persistió en qué? En buscar a Dios. Otra vez, persistió en qué? En buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó otra vez a Jehová, ¿qué le pasó, hermano? Él le prosperó. Él le prosperó.
Buscar al Señor, buscar a Dios, hermano. Bueno, cualquiera en el entendimiento llano, buscar, no es que Dios no esté o esté perdido. Buscar a Dios significa seguirle. Esta palabra en el hebreo significa varias acepciones. Es seguirle, es adorarle, escuche, es andar en sus caminos, es consultarle a Él, es depender de Él. El buscar a Dios es buscar su palabra, buscar su rostro en oración, entender, meditar su palabra, es depender de Él, es decir, sí Señor, el Señor, no entiendo esto, guíame por favor, Señor, voy a tomar una decisión importante y solamente voy a moverme hasta que tú me indiques qué hacer. Eso es buscar a Dios y obedecerle, hermanos. Y el que lo hizo, buscó a Dios en los tiempos de Zacarías, y en todos esos días en que buscó a Jehová, Él, es decir, Dios, le prosperó. Ahí vamos al capítulo 21, ahí segundo de Crónicas, hermanos. Capítulo 31, verso 20 y 21 dice: de esta manera hizo Ezequías también en toda Judá, y ejecutó, ¿qué dice? Lo bueno. Estamos en segunda de Crónicas 31, 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, es decir, hizo lo correcto. Otra vez, hermanos, ejecutó lo bueno, recto y verdadero. ¿Delante de quién, hermanos? De Jehová su Dios. Otra vez hizo lo correcto, no a los parámetros humanos, hizo lo correcto no según sus pensamientos y su entendimiento, sino hizo lo correcto a los ojos de Dios, hermanos. Y vean lo que dice el verso 21: en todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó otra vez, hermano, buscó a Dios. Lo hizo de todo corazón. ¿Y qué sucedió, hermano? Otra vez, hermano, fue prosperado. Hermanos, necesitamos la guía y la dirección de Dios. Hermanos, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos no dejar de congregarnos, llegar a tiempo. Necesitamos escuchar la palabra. Hermanos, se lo tengo que decir, a veces en toda la semana no toma la Biblia y el único contacto que llega es los domingos. ¿Quiere ser prosperado este año, hermano? Busque a Dios. Venga a los estudios. Conéctese a mujeres. Es palabra de Dios. Dios, hermanos, está con aquellos que le buscan. Amén. Y los que le buscan le obedecen, le siguen. Dios está con los que le adoran, hermanos. Con los que tienen un temor reverente hacia Él, con los que caminan con Él, con los que le toman en cuenta en toda decisión y en todo lo que hacen. Dios está con aquellos que dependen de Él por completo. Por completo. ¿Recuerda a José? Génesis 39:2. Vamos a ir rápidamente, hermano. Muy rápidamente. Génesis 39:2. Ese está más fácil de encontrar, ¿verdad? Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con ¿quién? Ten en cuenta esta palabra, estaba con él, con José. Y fue varón, ¿qué? Próspero. ¿Lo ve, hermano? ¿Lo ve lo que nos enseña la palabra? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba ¿con quién? Con él, con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová, ¿lo qué? Lo hacía prosperar en su mano. Hermano, esta es bendición de parte de Dios. Esto es bendición verdadera de parte de Dios. Una y otra vez la Escritura nos enseña qué hacer para este año y para todos los años, qué hacer en cada día de nuestra vida, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien en nuestro matrimonio, para que nos vaya bien en nuestra familia, en las decisiones que tomemos, hermano. Todas las decisiones importantes, Dios la toma en cuenta, por supuesto la observa. Él está esperando de sus hijos que obedezcamos su palabra, para que nos vaya bien y seamos
prosperados en este sentido, hermanos. La clave para ser próspero y que nos vaya bien, hermano, no solo en este año que inicia, sino en todos los años de nuestra vida, es atesorar en el corazón todo el consejo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra y obedecer lo que en ella Él nos ordena. ¿Qué le parece, hermano? Tercer mandato que nos trae bendición, hermanos, a nuestra vida en este año que inicia. Esforzarnos y ser valientes, hermanos. Verso 9, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una pausa ahí, hermano. Mira que te mando que, ¿qué, hermanos? Que te esfuerces y seas valiente. Josué fue llamado por Dios a ser valiente. No lo busques. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 1:18, solamente que te esfuerces y seas valiente. Probablemente en la vida de Josué, hermano, como en la nuestra, hubo momentos en el que se sintió débil, en el que se sintió incapaz. Tal vez, ¿por qué no decirlo? Asustado. Tal vez llegó a considerar la posibilidad de renunciar antes de comenzar la conquista. Pero Dios, hermano, conocía exactamente sus sentimientos, su condición, su debilidad personal y el temor, hermano, que tenía Josué. Por eso insistentemente Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esforzados, hermano. El sentido es que Josué encontraría esta fuerza y valor solamente en Dios, no en sí mismo. Pablo sabía esto. Pablo lo enseñó en Efesios 6:10, yo se lo leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En Él está la fortaleza. En Él está la fuerza, hermano. No en nosotros mismos. Este es un ejemplo, hermano, por supuesto, modelo para nosotros los creyentes. Entender que la verdadera fuerza que necesitamos para afrontar la propia vida y sus problemas solo está en Dios, hermanos, no en nosotros mismos. Amén, hermanos. Cuarta y última actitud, mandato, hermanos. Cuarto mandato que nos trae bendición en nuestra vida en este tiempo que inicia, hermanos. En realidad todo esto debe ser cada día de nuestra vida, hermano. No para un año que inicia, hoy coincide, pero esto es para toda la vida. Para toda la vida, hermanos. Díganle a su hermano a la par, para toda la vida. Para toda la vida. ¿Qué nos pide Dios? No apartarnos de su palabra, meditar en ella y obedecerla, esforzarnos y ser valientes y no temer ni desmayar. Retomo Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Una pausa, por favor, hermanos. Uno de los más grandes enemigos, hermanos, y en ocasiones el más grande opositor a nuestro caminar como creyentes, suele ser el temor. El temor. El temor es un obstáculo que perturba nuestra mente, ¿no es cierto? Que llega a perturbar nuestra mente, que agota nuestras fuerzas, que nos dificulta para actuar, para pensar con lucidez en nuestra vida. ¿A qué tememos en nuestra humanidad? ¿A qué podemos tener miedo, hermanos? ¿Qué circunstancias pueden traer temor en nuestra vida? Usted tiene algunas. O ha pasado tal vez por ellas. No ha pensado en ellas. Mire, hermano, la vida cristiana ciertamente requiere esfuerzo. Lo estamos leyendo. Requiere esfuerzo, hermanos. Por supuesto que sí. Requiere ser valientes y esforzados. Mire, se requiere esfuerzo, valentía.
valor para llevar la vida cristiana en el mundo en el que vivimos. Se requiere valor, hermano, para hacer lo que vamos a hacer pronto, que es salir a las calles a predicarle a la gente. Se requiere valor, hermano, para como cristianos decirle a la gente, a sus costumbres, a sus formas de vida: no, gracias, soy cristiano. Se requiere valor. Se requiere valor, hermanos. A veces hasta para la propia familia. Más si son de la religión tradicional, ¿no? Hay que decir quiénes somos en Cristo. Se requiere valor para decirle: no soy creyente, no participo, no coopero para el nicho, no coopero para la música, para los jueces, qué sé yo, hermano, usted sabe. Aunque me dan fe los vecinos, es una vida nueva en Cristo, ¿ven? Que no me hable nadie, ¿qué vamos a hacerle, hermano? Cuando el pueblo tuvo miedo, hermano, escuche, desobedeció queriendo regresar a ser esclavos a Egipto. Y hasta hablaron mal de Dios, que les había dado alimento, que les había guiado de noche y de día en el desierto. Cuando Dios les había prometido entregarles la tierra que fluye leche y miel, ellos no obedecieron, hermano. No obedecieron para poseerla porque tuvieron miedo. Recuerda que habían mandado a unos espías, ¿no? ¿Y qué noticias trajeron estos espías? Que el pueblo tenía miedo. ¿El pueblo Que el qué? pueblo tenía miedo, estaba ¿Por qué? atemorizado. Porque sabían lo que Dios había ¿Qué hecho había allá? y las maravillas que... Tuvieron temor. Había gigantes, ¿no? ¿Tú sabes qué? Ese temor que nos hizo peregrinar por más tiempo en el desierto hasta completar los años que Dios había destinado para ellos. El temor paraliza, el temor afecta nuestra vida. El temor en ocasiones nos perturba hasta el sueño, hermanos. El temor nos hace olvidar las promesas que tenemos en Dios. Por ello Dios pide a Josué y también ahora a nosotros que seamos valientes. Dios espera de sus hijos que no sean temerosos, es decir, que no vivan en un temor constante. Puede venir humanamente el temor a nosotros, claro, hermanos. Claro que sí, pero es momentáneo. Por un tiempo, pero no vamos a permanecer ahí y menos llevar una vida de temor. Eso no es confiar en el Señor, hermanos. En Mateo capítulo 10, el Señor, al enviar a los discípulos a compartir el mensaje de salvación de Cristo, los instruyó y les dijo en varias ocasiones: no temáis. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pagaritos. Mateo 10:31. Jesús, hermano, cuando caminó en el mar, ellos tuvieron temor, ¿se acuerdan? Se perturbaron, ¿no? Se espantaron, pensaron que estaban viendo un fantasma. Cuando el Señor caminó en el mar, ellos tuvieron gran temor. Dijo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Dice Lucas: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. No teman, no teman, no teman. El Señor en su palabra siempre instó a sus discípulos y también a nosotros, hermanos, a confiar en Él y no temer. No debemos temer al futuro, hermanos. A lo que venga, el Señor es soberano y está en control de todo acontecimiento. Y por supuesto, hermano, también de todo lo que acontecerá en este año y en los años que vienen. Él está en control de todo. Y no estamos diciendo, hermanos, reitero, que no haya temor
en algunas circunstancias en nuestra vida, en nuestro corazón, hay inseguridad, hermano. No estamos diciendo que no tengamos temor a alguna enfermedad. Hay un nuevo virus, hermano. Alguien me preguntó, ¿y qué va a pasar? ¿Va a llegar hasta acá? Pues si Dios lo permite, llegará. Y si Dios no lo permite, no llegará. ¿Qué tan letal es? No lo sé. Y viene a nuestra memoria, ¿verdad? Muchas cosas. ¿Qué va a pasar? Si viene y es letal, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenga aliento del Señor. Tenga aliento en Él, en sus promesas. Hay muchas cosas a las cuales podemos tener temor. Hay fragilidad humana. Llega el temor a nosotros por todas estas. Y pudiéramos, mira, hacer una lista aún de muchas cosas que le traen temor. ¿Qué le trae temor a usted? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar si me despiden, si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar con esto y con aquello? ¿Qué va a pasar, hermano? El temor puede llegar en cierto momento. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo debemos reaccionar ante estas cosas nosotros los que conocemos a Dios? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Sin temor, confiando en Dios. ¿Tenemos temor de estas cosas? Sí, pero como seguidores de Cristo no viviremos en un continuo temor. Como creyentes debemos permanecer todo el tiempo en el Señor y no en temor. Por una razón, hermanos. Pase lo que pase, vengan virus o no vengan virus, lo que sea el futuro, hermano, el dueño del universo, el que creó todas las cosas, el que tiene el control de todo, es nuestro Padre. Amén. Amén. Es nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Y el que tiene cuidado de nosotros. ¿Usted está convencido de ello? ¿En verdad está convencido? Entonces no debería de angustiarse todos los días. El verdadero creyente está convencido. Dice Isaías 41:10, no lo busques, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Josué fue animado, hermanos, por Dios a ser fuerte y valiente. El hombre natural, para el hombre natural, la valentía, hermano, no radica en Dios. El hombre natural, me refiero a alguien que no conoce a Dios, que no es cristiano, que no está en Cristo, que no ha entregado su vida al Señor. A esa persona la valentía en ocasiones radica en la confianza en sí mismo. La confianza en sus recursos, en su trabajo, en su experiencia de la vida, en sus habilidades. Para el Hijo de Dios y la hija de Dios, la valentía y la fortaleza radican en Dios, hermanos. Y en lo que Él ha prometido para nosotros que somos sus hijos. Me tomo, hermano, vamos al final. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Acaso esto no es para darle gloria a Dios, hermano? Esta exhortación final que también se repite en Josué 1:5 nos recuerda que el éxito de Josué no se basó únicamente en la habilidad para guardar la palabra de Dios, sino en la presencia de Dios en su vida, hermano. En la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si en verdad somos seguidores de Cristo, entonces tenemos sus promesas porque le buscamos,
porque meditamos y vivimos obedeciendo su bendita palabra. Concluimos. Seguramente en este año que inicia, hermano, habrá bendiciones de parte de Dios. Y vendrán también pruebas. Estoy seguro porque la palabra de Dios nos lo enseña. Vendrán pruebas y desavenencias, pero debemos recordar que la fortaleza para enfrentarlas viene de Él. Amén, hermanos. Amén. Viene de Él y de las bendiciones que Él traerá a los que no se apartan de su palabra, a los que meditan en ella para obedecerla, a los que son esforzados y valientes y a los que no viven en temor ni desmayo. Es a sus hijos que obedecen, a quienes Dios ha prometido que no los dejará ni los desamparará, que Él estará con nosotros, que si le seguimos y si hacemos lo que Él nos manda en su palabra, Él prosperará nuestro camino y lo que hagamos nos saldrá bien. Eso es lo que Él promete. Eso es lo que Él promete. Estas y más promesas son las que Dios tiene para los que le buscan y obedecen. Promesas no solo para el inicio de este año, hermano, sino para toda nuestra vida, para todo nuestro caminar en esta tierra. ¿Cuántos años le restan de vida a usted y a mí? ¿1? ¿Medio año? ¿15? ¿20? ¿30? ¿60? ¿Media hora? Mire, el tiempo que sea, Dios sigue siendo el mismo. El tiempo que sea. La pregunta es, ¿cómo usted decide enfrentar cada día de esa vida que le resta? La decisión está en usted de enfrentar esta vida sin Cristo, sin Dios, o enfrentarla. En estos primeros días, hermano, mire, he recibido aliento a mi vida. He recibido aliento de algunos de ustedes, hermanos, que me mandaron mensajes dando gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en sus vidas, hermanos. Eso trajo aliento a mí. Pero ahí me expresaron, hermanos, también en esos mensajes, me expresaron su deseo de crecer. Pastor, quiero crecer. Me expresaron sus deseos de ya no faltar a la iglesia, a menos por alguna causa que en verdad, y repito, en verdad lo amerite. Porque las hay. Me han externado que desean crecer en el conocimiento de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué refleja eso, hermano? Esos textos. La voluntad de cumplir lo que Dios desea en sus vidas. Eso está reflejando que desean ser valientes y esforzados. Algo es seguro para estas personas. No quiere decir que para los demás no. Considero que me escribieran y me compartieran, mejor dicho, sus deseos y lo que pensaban. Para ellos y para todos los que buscamos al Señor y nos esforzamos en la palabra y nos esforzamos en los estudios y nos esforzamos por venir y recibir el tesoro que Él nos enseña como el día de hoy para nosotros en su palabra, esas personas, Dios cumplirá sus promesas. Él estará con ellos, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Serán prosperados en todas las cosas que emprendan. El Señor hará prosperar nuestro camino y estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Gracias a Dios por la vida de sus hermanos y de ustedes, por supuesto, de todos. Que este año sea el inicio de un esfuerzo. Un esfuerzo en su vida y en mi vida, por supuesto, también. De crecimiento, de ir a la madurez, de seguir adelante, de esforzarnos por parecernos más a Cristo. Esfuércese, amado hermano, hermana, este año que inicia para crecer en Cristo. Seguramente, reitero, van a venir pruebas, eso es inevitable, pero no olvide que el Señor estará con nosotros. Amén.
No olvide que así como estuvo con Josué y así como le prometió estuvo con Moisés y prometió a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Llévese esto en su corazón. Y como dijo a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Esto debe traer mi deseo y oraciones que traiga esperanza y aliento a su vida para este año que inicia y para todos los que vienen. ¿Usted tiene esta esperanza? Busque el rostro de Dios. Esfuércese, hermano. Esfuércese y sea valiente. Porque nuestra valentía no depende de nosotros, depende de Dios, viene de Él. Él es la fuente. Vienen de Él y de sus promesas que son ciertísimas. Y son ciertísimas porque Él las va a cumplir. El que prometió, hermano, Él es el que las va a cumplir en nuestra vida. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por recordarnos estos mandatos. Que si los cumplimos, Padre, nos traerán bendición. Y entendemos que no solo para este año, Señor, sino para cada año que tú nos permitas la vida, Padre. Esa es la verdad. Gracias por recordarnos esta vivencia de José, Señor, de Josué, que en cierto sentido apunta y es una figura a Cristo. Josué guió al pueblo tuyo, Señor, a la tierra prometida, a recibir las bendiciones de aquella tierra donde fluye leche y miel. Todo lo que como creyentes, Señor, recibimos de parte tuya en el nuevo pacto, lo recibimos ahora a través de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor, por este año que termina, que nos permitiste la vida, Señor. Gracias por las pruebas que nos ayudaron a crecer, que nos ayudaron a aprender a confiar cada vez más en ti, Señor. Gracias por ello. Gracias por las circunstancias, Señor, que permitiste en nuestra vida, aquellas circunstancias difíciles que nos llevaron a doblar nuestras rodillas delante de ti. Porque por esas circunstancias tuvimos comunión contigo, Padre. Gracias por seguir tratando con nosotros a través de la aflicción, a través de la enfermedad, de la estrechez, porque en cada una de esas circunstancias nos mostraste que estuviste a nuestro lado, Señor. Estuviste con nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad. Gracias por este lugar, Señor, el cual tú has levantado para tu gloria, Señor, para predicar tu palabra, para ser enseñados, Padre. Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre, en este año que inicia, que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, para vivir conforme a tu voluntad, para ser prosperados y nos vaya bien, Señor, como tú hoy nos has enseñado. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que demos gloria a tu nombre, Señor. Un año que inicia en el cual, Señor, seguiremos pidiendo de tu misericordia para con nuestros familiares que no te conocen, Señor, porque aún hay esperanza para ellos en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, si hubiese alguien aquí que no te conoce, que ha escuchado tu palabra, que ha escuchado, Señor, tu bendita palabra y has hablado a su corazón y él sabe o ella sabe que no te conoce, yo te pido, Señor, por esa persona. Yo te pido que le lleves, Señor, a un arrepentimiento, Señor, de sus pecados, Señor, delante de ti, Señor, y que pueda entregar su vida a ti para salvación, Señor. Tú le recibes, Señor, porque tú sigues salvando a quien tú quieres, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros enfermos, Señor, por aquellos hermanos que están pasando por enfermedad. Te pedimos por nuestros ancianos, Señor, que tú los has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Te pedimos y te damos gracias por los matrimonios y nuestro matrimonio. Te pedimos por nuestros hijos. Sé con ellos. Aliéntalos, Señor. Guárdalos, Señor, y fortalécelos. Pero sobre todo, Señor, que ellos te
puedan conocer verdaderamente, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por cada familia y te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Esfuércese y sea valiente, hermano. Esfuércese y sea valiente. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves en el servicio, si Dios permite, a las 6 de la tarde. Que el Señor le bendiga.